Curso básico de liturgia, La Buena Sementera. Primera parte, Teología de la liturgia. Agradecemos las muestras de apoyo que hemos recibido durante los últimos días y comunicamos a todos nuestros hermanos que no vamos a cerrar este espacio, sino que vamos a continuar con el favor de Dios, prestando este servicio de preparar a nuestros expositores para poder servir en sus centros. El curso de Escuela de Pastoral Tercer Grado se impartirá en línea a partir del primer miércoles de septiembre a las 8 de la noche. Para eso vamos a utilizar un programa que se llama Google Meet, que es un programa gratuito. En el celular se puede descargar en la tienda de aplicaciones Google Store. Los interesados deberán estar inscritos en sus centros cursando el tercer grado y deberán solicitar su inclusión al grupo de WhatsApp al número de celular que aparece en pantalla. Quiero recalcar que este no es un curso regular, es solamente para quien quiera tomarlo, no va a haber pase de lista, no se van a cobrar cuotas, se supone que todos deben estar inscritos en sus centros, es solo una ayuda para poder entender mejor el curso. ¿Ok? Luego tampoco sustituye al tercer grado que ustedes van a cursar en sus centros. Que Dios los bendiga y si están interesados les dejo mi número de celular. Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase como hacemos siempre pidiendo a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos ayude a captar, a comprender toda la inmensa riqueza que representa nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ver nuestra lección número 46, que se titula Cristo, Liturgia del Espíritu. Como subtítulo, la unión del Padre con el Hijo es la nuestra con Cristo. El día de hoy vamos a relacionar a Jesús y al Espíritu Santo en la liturgia. Los dos están presentes y los dos actúan, aunque de diversas maneras, como vamos a ver. Antecedentes. Habíamos visto que la liturgia es a la vez teocéntrica, es decir, propende naturalmente hacia la adoración a Dios, cristocéntrica, esta adoración se da por medio de Jesús, único intermediario entre Dios y los hombres, y es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos unifica y nos convierte en parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Luego tenemos que comenzar a ver a Cristo como una parte muy importante de la Iglesia. Todos nosotros, de nuestra influencia del protestantismo, hemos adquirido la mala costumbre de separar. Una cosa es Cristo y otra cosa es la Iglesia, y no se puede separar. La liturgia es adoración a Dios, sí, es la adoración de Cristo a la cual nosotros nos unimos por un camino misterioso, por un camino de fe. Habíamos dicho también que la liturgia es el momento del encuentro de nosotros con Dios. Y por eso es muy importante que tengamos un concepto correcto de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a hablar con Dios, saber con quién estamos tratando, para no cometer el error de pensar que es un empleado cuando es el dueño del negocio, ¿verdad? Entonces, a lo mejor hasta lo estamos ninguneando y es el director de la empresa. La liturgia encierra una espiritualidad preciosísima. Yo creo que pocas veces el católico logra captar la hermosura de su propia religión. Fíjate que me lo he llegado a encontrar, sobre todo en protestantes, que ellos sí captan esa hermosura de la liturgia católica, incluso en las bodas. Cuando los protestantes tienen sus bodas, intentan arremedar una boda católica. Cuando tienen un acto de culto, intentan arremedar al sacerdote, intentan arremedar. ¿Por qué? Porque es muy hermoso, solo que nosotros muchas de las veces no lo captamos, pero la liturgia encierra una espiritualidad que es muy, muy hermosa.
Habíamos dicho también que en la liturgia nos unimos a Dios y que esta unión se da de manera personal y de manera comunitaria. Por medio de Cristo nos unimos a Dios, pero quien nos impulsa para correr a fundirnos en un abrazo con Cristo es el Espíritu Santo, el mismo que te llevó a ti y a mí a inscribirnos a escuela de pastoral. Por Cristo y en el Espíritu. En esta lección vamos a ver los efectos que produce en el culto, es decir, en los actos de adoración o en el acto de alabanza, la intervención de Cristo mediador bajo la acción santificadora del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo y Cristo, ¿verdad?, intervienen en la liturgia. Cristo como mediador, como intermediario entre Dios y los hombres. Miren, no sé si estén todos relacionados con este concepto de mediador. Yo como soy grillo, bueno, no, como soy grillo no, pero como me gusta el chisme, pues a veces esta palabra mediador se encuentra mucho en los periódicos. Cuando dos países están en guerra y no mantienen comunicación entre ellos, a veces existen los llamados países mediadores, es decir, los que gestionan los asuntos comunes en una situación en la que la comunicación está interrumpida. Por ejemplo, liberación de presos, el llevar auxilio a zonas específicas que quizás están bajo control del ejército enemigo y así sucesivamente. Entonces el mediador es un intermediario, ¿sí? Es una persona que comunica a dos que por alguna razón no se pueden hablar. Y Cristo es nuestro mediador y esta mediación, ¿verdad?, pues se ve favorecida por la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora la presencia litúrgica de Cristo. Habíamos visto en la lección anterior que en la antigua alianza la presencia litúrgica de Yahvé resultaba avasalladora para los israelitas. Se morían de miedo, de pavor al ver a Dios, ¿verdad? Al ver el fuego, los rayos, la humareda. Por eso los mismos israelitas le van a pedir a Moisés que mejor él sea un intermediario, vaya y hable con Dios, tome nota de lo que Dios les dice y venga y se los diga. ¿Por qué es importante traer esto a colación? Porque entre los beneficios que con la venida de Cristo hemos recibido se encuentra precisamente su dulcísima presencia. En Cristo Dios se hace presente en medio de los hombres, desprovisto, ¿verdad?, de toda esa parafernalia tan terrible, ¿verdad?, que vieron los israelitas. En Cristo Dios se presenta ante ti y ante mí, humilde, sencillo, acogedor y amabilísimo. Así se presenta. De manera que Cristo, por su encarnación, hizo posible que en la liturgia de la nueva alianza, la presencia de Dios entre los hombres se hiciera tolerable, que ya no nos diera miedo, que ya no sintiéramos el deseo de correr para salvar nuestras vidas, que ya no sintiéramos el deseo de meter la cabeza en medio de las piedras para no verlo. ¿Sí? Entonces, esto es un cambio muy importante. Sencillez de la persona de Cristo. Este acercamiento de la divinidad con su criatura fue posible gracias al misterio de la encarnación. Por la encarnación, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, de manera tal que para poder ser tolerable, para poder estar entre los hombres sin causarles pánico, Cristo tuvo que renunciar a todas sus prerrogativas divinas y lo hizo por amor a nosotros. Cristo se presentó ante los hombres de su tiempo como un hombre totalmente ordinario, ni más guapo, ni más alto, ni más fuerte, ni más nada que los otros, sino totalmente ordinario. Precisamente por eso muchos se negaron a creer en él, porque no era lo que esperaban.
un hombre pobre, hablando de amor, de comprensión, de perdón, pues no era lo que ellos esperaban. Esperaban a un gran guerrero, mínimo que fuera como Saúl. Se dice que Saúl, el rey Saúl del Antiguo Testamento, medía más de 2 metros. O sea, una cosa que apantalle, pues no lo obtuvieron. ¿Sí? Y Jesús renuncia a toda prerrogativa divina por nosotros. Esto nos lo dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, se hizo nada a sí mismo, tomando la condición de siervo, otras traducciones dicen esclavo, y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo era Dios. Cristo pudo haber venido al mundo diciendo, a ver, ya tengo media hora que estoy aquí con ustedes, y todavía nadie me volea mis zapatos, todavía nadie me ofrece un pan, todavía nadie me pregunta si ya comí. ¿Mm? Jesús no fue así. Jesús, siendo Dios, se despojó, ¿verdad? En el extremo de la humildad de ese ser Dios para presentarse en todo igual a los hombres, menos en el pecado. Y se humilló, dice San Pablo, humilló viene de humildad, se humilló hasta aceptar incluso la muerte, y la muerte de cruz. Es decir, no cualquier muerte, porque no es lo mismo morir en tu cama de viejo, ¿verdad?, que morir en la cruz. Morir en la cruz, en las épocas de Cristo, es algo que estaba reservado para los peores criminales, para los enemigos del Imperio Romano, y era un escarmiento ejemplar, particularmente doloroso, cuya víctima era, por supuesto, la persona que iba a ser ajusticiada, pero también los que lo estuvieran viendo. Es decir, era una advertencia para que nadie hiciera aquello que había hecho este que hoy está siendo crucificado. Es decir, era castigo, pero castigo para todos, ¿sí? Castigo para todos, incluso, ¿verdad?, para aquellos que solamente lo estaban presenciando. O sea, no te atrevas a hacer lo que hizo este. Jesús se lo había predicho a la samaritana. En alguna ocasión, yendo de camino, Jesús se detiene en un pozo, ¿verdad? Y sus apóstoles lo dejan solo. Se van, a buscar comida y lo dejan solo. Y él aprovecha, se podría decir, este momento para descansar. En eso se acerca a él una samaritana que va a sacar agua de un pozo. Jesús descansaba precisamente cerca de ese pozo. Al entablar este diálogo, la samaritana intuye que está hablando con una persona muy especial. No es un viajero como todos los viajeros que he conocido. No es un sediento como todos los sedientos. ¿Sí? Intuye que está hablando con alguien especial. De tal manera, ¿verdad?, que en el transcurso de la plática, la samaritana aprovecha para hacerle una pregunta a Jesús. Le dice, Señor, ya veo que eres un profeta, es decir, ya veo que tú tienes conocimiento de la palabra de Dios. Dime una cosa, ¿dónde se tiene que adorar a Dios? Ustedes, los judíos, dicen que en el templo de Jerusalén. A nosotros, dice la samaritana, nuestros padres nos enseñaron que tiene que ser en el monte Garizim o en cualquier otro monte, porque para eso utilizaban cualquier otro monte. Jesús le da una respuesta que la sorprende. Créeme, mujer, que ha llegado la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Dios. Jesús le dice que Dios va a ser adorado en toda la extensión de la tierra, pero además agrega una frase, ¿sí? Porque Dios quiere que los que lo adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Es decir,
Jesús le está anunciando la llegada de un nuevo culto, de una nueva liturgia que va a elevar lo puramente ritual de la religión mosaica al plano de lo espiritual. ¿Sí? En Juan capítulo 4 versículos 21, 22 y 23 leemos: Jesús le respondió: Créeme, mujer, llega la hora que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, dice Jesús, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ya no va a depender de este o aquel lugar, ya no va a depender de las circunstancias. ¿De qué va a depender? De la vida espiritual. La relación con Dios va a ser espiritual. Y esto es una revolución litúrgica, podríamos decir, que Jesús le está anticipando a la samaritana. Y vamos a ver en qué consiste esta revolución. Consiste en que toda la Sagrada Liturgia, a partir de ese momento, se va a centrar en Cristo. En Cristo se centra la liturgia. Hace unos días recuerdo que discutía con una persona que me decía que nunca ha visto Cristo, que nunca ha visto a Cristo en la misa. Bueno, pues si no lo ha visto es porque no lo percibe, porque no lo sabe reconocer, porque la Sagrada Liturgia, ¿verdad?, es el culto que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza de la Iglesia. O sea, es Cristo en la liturgia quien tributa al Padre adoración como cabeza de la Iglesia. Miren, cuando tú te subes a un camión y vas a Chapultepec, ¿verdad?, pues va todo tu cuerpo, la cabeza también va, la cabeza no se queda en casa, sería una desgracia que se quedara en casa, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros y tenemos que entender y quitarnos esa idea protestante de que una cosa es Cristo y otra cosa es la iglesia. Eso lo metieron los protestantes, eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. Cristo y la iglesia son una sola cosa. Cristo es cabeza de la iglesia. Si nosotros no logramos quitarnos las telarañas de la cabeza y no logramos entender, ¿sí?, que Cristo está realmente presente en la iglesia y que actúa como la cabeza que es, entonces no podemos entender tampoco la Sagrada Liturgia. Quien adora, ¿verdad?, quien está en el centro, quien eleva las súplicas, es Cristo, mediador entre Dios y los hombres. Y hay que entenderlo así, no es el sacerdote el que adora a Dios, no soy yo, es Cristo quien adora. Y nosotros, que somos su cuerpo, participamos junto con Cristo en la adoración. ¿Sí? Participamos junto con Cristo en la oración. Y esto hay que entenderlo. Miren, observen ustedes una cosa, y seguramente en sus parroquias también pasa. La oración del Padre Nuestro. Cuando se hace la oración del Padre Nuestro en misa, el sacerdote extiende sus manos al cielo y hace la oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y sucesivamente, ¿verdad? Observen cómo se comporta el laico. Como el laico no entiende que la liturgia es el culto público que nuestro Redentor tributa al Padre, lo que hace es arremedar al sacerdote. Es decir, creer que soy yo el que tributa el culto al Redentor. Entonces, muchos laicos lo que hacen es extender las manos, ¿verdad?, e imitar al sacerdote, ¿sí? Pero quien debe de tener las manos extendidas, ¿verdad?, al cielo, con las palmas al cielo, es el sacerdote, no los laicos. ¿Por qué? Porque nos estamos uniendo a la oración de Cristo sacerdote.
¿sí? Y vean cómo el protestantismo está presente en todas partes, ¿no? Incluso en nuestra propia liturgia muchas de las veces se mete. ¿Cuál es la posición que debe de adoptar el laico cuando se está rezando el Padre Nuestro? Pues vean a la Santísima Virgen María, las manos juntitas, ¿verdad? Como la Virgen de Guadalupe, véanla. Así es como nosotros debemos de rezar el Padre Nuestro en la Sagrada Liturgia, ¿sí? Entonces, esta idea en Cristo se centra la liturgia, es la idea rectora de esta lección. Vamos a ver la presencia de Cristo y sus efectos. Primero, les pido que vean la pintura que aparece en el lado derecho de la pantalla. Es el momento de la Eucaristía. En ese momento, ¿verdad? Ya todos debemos de estar de rodillas. El que no puede estar de rodillas, bueno, sentado, pero con la cabeza hacia abajo. ¿Ok? En ese momento, Cristo, en la persona del sacerdote, se ofrece a sí mismo por el perdón de los pecados. Este ser sacerdote, ¿verdad? Este hecho de que el hombre presta su corporeidad material para que Cristo renueve el santo sacrificio del Viernes Santo, en esa pintura se ve reflejado en el hecho de que Jesús pone sobre la persona del sacerdote su corona de espinas, ¿verdad? Le pone una corona de espinas, significando que Cristo está presente también en la persona del sacerdote y no solamente como víctima. En toda acción litúrgica de la Iglesia está presente Cristo, que es su cabeza y divino fundador. Cristo está presente en la persona del sacerdote. Es Cristo quien ofrece el sacrificio. El sacerdote presta su cuerpo para que Cristo realice el sacrificio. Por eso el sacrificio es válido por más indigno que pueda llegar a ser el sacerdote. ¿Sí? Por más indigno. También Cristo está presente en las especies eucarísticas del pan y el vino. Está presente en los sacramentos, infundiéndoles eficacia, en las alabanzas y en las súplicas que el pueblo de Dios dirige a Dios por intercesión del mismo Cristo. Entonces, no es que alguien diga es que yo no veo a Cristo, es que Cristo no está presente. No lo ves, más bien porque no lo distingues. Pero Cristo está ahí. El Concilio Vaticano II lo confirma. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, es acción sagrada por excelencia. Por eso, debemos asistir a los actos litúrgicos con toda la atención y respeto. Porque es Cristo mismo el que está presente como centro de la liturgia. Por eso tenemos que poner atención. Qué tristeza y qué terrible cuando a la mitad de la misa y peor aún en el momento de la consagración, suena un teléfono celular, la cucaracha, y peor todavía cuando la persona que recibió la llamada, en lugar de salirse, dice, bueno, nada es más importante que participar en la Sagrada Eucaristía. Nada, no hay nada ni de qué platicar, ni qué comentar, ni el número, ni el teléfono celular, nada. Tenemos que estar presentes en los actos litúrgicos con la mayor atención y respeto. Hablar solo si es estrictamente necesario, si no puede ser de otra manera. ¿Sí? Pero toda nuestra atención allá. Yo en lo personal tengo muchas malas costumbres, pero una buena costumbre que sí tengo es la de no ir a misa con celular. ¿Por qué? Porque me ha pasado. Me ha pasado que suena. Por medio de la liturgia, la Iglesia realiza dos de sus fines esenciales. ¿Cuáles son los fines esenciales de la Iglesia? En primer lugar,
la salvación de los hombres y en segundo lugar, la glorificación de Dios. Todo esto se realiza de una sola vez en un solo acto litúrgico, por ejemplo, la misa. Cristo y el misterio de la liturgia. Cristo está presente en la liturgia de tres maneras. Como sacerdote, Él encabeza y realiza la actividad sacerdotal de la Iglesia, pueblo sacerdotal. Como víctima, Él se ofrece propicio para que la Iglesia se realice como asamblea santa. Y como mediador, ¿por quién, con quién y en quién? La Iglesia entra en relación con el Padre. Entonces, Cristo está presente en la liturgia de estas tres maneras, como sacerdote, como víctima y como mediador. Ahora vamos a hablar un poco acerca del sacerdocio de Cristo. El servicio que Cristo desempeña como pontífice entre el Padre y la humanidad es posible por el misterio de la encarnación. Precisamente porque Cristo se hizo hombre, es por eso que Cristo puede ser sacerdote y no un ángel. Dios va al encuentro del hombre hasta hacerse uno con él, uno en Cristo. Cuando nosotros nos unimos a Cristo por medio de la liturgia y por medio de la Eucaristía, nos estamos uniendo también a Dios y a la Santísima Trinidad, pero no solamente eso, sino también nos estamos haciendo uno entre nosotros. Mediante la unión hipostática, es decir, la existencia de dos naturalezas en Cristo, la divina y la humana, se realiza el prodigio del hombre perfecto, el nuevo Adán, la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Precisamente porque Cristo tiene las dos naturalezas, porque es hombre y Dios, puede servir de sumo sacerdote, puede servir de puente entre Dios y los hombres, y por medio de él Dios abraza y se comunica con todos los hombres. El sacerdocio de Cristo en la liturgia. La función de Cristo como pontífice, es decir, como puente, es connatural a Él, puesto que tiene ambas naturalezas, la divina y la humana. Jesucristo ejerce su sacerdocio en dos sentidos. Ascendente. Rinde al Padre el culto por sí y por su pueblo, con los cuatro fines: adoración, latréutico; acción de gracias, eucarístico; petición, impetratorio; y satisfacción, propiciatorio. Descendente. Por medio de nuestro mediador, recibimos de Dios los bienes, el perdón, la santificación, las gracias sacramentales, ¿verdad? Y la santificación, que es el mayor de todos los bienes. Entonces, Cristo como pontífice, ¿verdad? Como puente entre el hombre y Dios, baja de los hombres a Dios, ¿verdad? Todos los bienes, por ejemplo, los sacramentos, el perdón y la santificación, y eleva de los hombres a Dios, ¿verdad? Pues el culto, la adoración, la acción de gracias, las peticiones y la satisfacción. Observen ustedes que en las misas siempre adoramos a Dios, le damos gracias, le pedimos, ¿verdad? Y pues también pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos gracias, no solamente pedimos favores, sino también perdón por nuestros pecados. Un sacerdocio y una liturgia trascendente. La pasión, muerte y resurrección de Cristo inaugura una nueva alianza con una nueva liturgia, trascendentes hasta la eternidad. Esto es lo que significa que el velo del templo se haya roto de arriba a abajo en el momento en el que Cristo expiró. Lucas capítulo 23, versículos 45 y 46, ¿verdad? Nos lo describe de la siguiente manera. En el momento en el que Cristo expira, sucede lo siguiente. Dice:
En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dichas estas palabras, expiró. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese hecho, ¿verdad?, de que la cortina del templo se hubiese rasgado por mitad, era la cortina que separaba, digamos, la parte pública del templo de la parte más santa a la que solo podían entrar los sacerdotes. Los teólogos toman este hecho de que la cortina se rasgara, y algunas traducciones dicen de arriba a abajo, precisamente como la inauguración de una nueva alianza con una nueva liturgia, una liturgia centrada en Cristo. El misterio litúrgico de Cristo. La liturgia está estrechamente ligada al misterio de Cristo. Él es el pontífice, el sumo y eterno sacerdote y el mediador único entre Dios y los hombres. Nosotros somos un pueblo a la espera de su divino Salvador. Es decir, ¿verdad?, toda la liturgia está ligada al misterio de Cristo, no solamente a su resurrección o a su encarnación, sino también a su segunda venida. De hecho, en una parte de la misa decimos, ¿verdad? Decimos: proclamamos tu muerte y anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta frase, que muchos la dicen pero no la entienden, se refiere precisamente a la segunda venida de Cristo que nosotros anhelamos que venga. Nosotros queremos que venga Cristo. ¿Okay? Entonces, todos los gestos y todo lo que se dice en la liturgia está relacionado con Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la participación del Espíritu Santo? Hemos dicho que la liturgia es la continuación de la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo en la liturgia perfecciona el culto dentro de la obra de la redención. San Pablo nos dice: el mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, que en el momento de la liturgia, en el momento de la oración de la iglesia, está presente también el Espíritu Santo. ¿Sí? Para dar testimonio, dice aquí San Pablo, de que somos hijos de Dios. Luego, la liturgia se ve perfeccionada en el Espíritu Santo. Nosotros jamás vamos a ser capaces por nosotros mismos de realizar una oración perfecta. Pero perfeccionada esta en el Espíritu Santo, complace al Padre como oración divina. San Pablo lo dice de la siguiente manera: igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu, y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para perfeccionar nuestra oración. Nuestra oración como pecadores que somos es imperfecta. Por sí sola no podría ni elevarse a Dios, ni unirse a la oración de Cristo, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, nos dice San Pablo. El Espíritu perfecciona la liturgia. El Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales, es decir, por medio de los sacramentos, particularmente el bautismo y la confirmación.
También el Espíritu Santo nos inspira a alabar a Dios, nos mueve a alabar a Dios y nos convierte en comunidad. En la medida en la que el Espíritu Santo hace morada en nosotros, tú y yo dejamos de ser dos personas aisladas y nos convertimos en una comunidad. Luego el Espíritu Santo está presente en la liturgia de una manera muy importante. No es un, digamos, espectador pasivo de la liturgia. Es un participante activo. Ahora vamos a ver cómo actúan el Espíritu Santo y Jesús en la liturgia. La fuerza de la redención se mantiene y se desarrolla en la historia a un doble ritmo. Uno de estos ritmos es el ritmo de la misión del Hijo y otro es el ritmo de la misión del Espíritu Santo. A lo largo de la historia vamos a ver que muchas de las veces el Espíritu Santo se adelanta a la misión del Hijo, creando las condiciones, ¿verdad?, para que la obra redentora de Cristo tenga mayor éxito. Aquí me viene a la mente un poco de la historia de México. Se dice, por ejemplo, que en la Sierra de Querétaro, toda esa parte, ¿verdad?, que está por allá por Querétaro, por Guanajuato, fue evangelizada por un solo sacerdote, Fray Junípero Serra, ese cuyas estatuas ahorita están derribando en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo es que un solo sacerdote puede realizar un trabajo tan grande, ¿sí?, en una región pues que excede notoriamente las capacidades de un hombre en lo individual? ¿Verdad? Pues eso es muy difícil comprenderlo, pero si nosotros entendemos que el Espíritu Santo actúa, entendemos también que en muchos de los casos ya estaba preparado el camino para que los antiguos mexicanos recibieran la fe en Cristo Jesús. Eso de que nuestra fe nos fue impuesta por la fuerza es una invención protestante, ¿sí? Es un cuento. Busquen, investiguen en la historia, ¿sí? Entonces, en la historia de la salvación, ¿sí?, sobre todo en estos últimos tiempos, el Espíritu Santo y Cristo actúan a diferentes velocidades, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí nuestra lección, hermanos. Continuamos la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.